Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de una de las variables que se encuentra dentro del informe colectivo, que son los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza sin alteración del hombre. El hombre los altera para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Estos son importantes para el desarrollo humano, para el bienestar, porque el hombre toma los recursos de la naturaleza y los transforma para satisfacer sus necesidades. Vamos a ver cómo categorizar los recursos naturales o clasificar los recursos naturales. Vemos que existen diversos medios para categorizar los recursos naturales y estos se pueden determinar por su origen, ser alguno, por su etapa de desarrollo o por su renovabilidad. Bueno, veamos cómo se clasifica. La clasificación por su origen. Cuando hablamos de los recursos naturales por su origen, estos se pueden dividir en dos tipos: bióticos, que significan con vida, y abióticos sin vida. Los bióticos son aquellos que se obtienen de la biosfera, que son por ejemplo las plantas, los animales, los productos como los combustibles fósiles, ya que estos son producto de la descomposición de materia orgánica. Estos son recursos abióticos, ¿sí? Bióticos. Y los abióticos son aquellos que no tienen vida, que no se derivan de la materia orgánica, como el suelo, el agua, el aire y los minerales. Estos son sustento de la vida, pero no tienen vida por sí. Bueno, ahora, en base a su estado de desarrollo, los recursos se pueden dividir en potenciales, que son aquellos que existen en una región, pero no están siendo utilizados, ya sea porque no se posee el conocimiento o la tecnología necesaria para desarrollarlos. Recursos actuales, que son los que se están utilizando en la actualidad, que están siendo explotados. Y los recursos reservas, que son aquellos recursos que se poseen, pero que se están guardando para las futuras generaciones. En relación a su renovabilidad, los recursos se dividen en recursos renovables y en recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden reponer naturalmente, como las plantas, los animales, el agua, el suelo. Estos constituyen recursos renovables, ¿sí? Por ejemplo, el ciclo del agua. El agua es una cantidad que existe ya, pero se renueva, ¿sí? Los recursos no renovables son aquellos que se forman muy lentamente o que no se pueden renovar, como los minerales. Por ejemplo, la cantidad de oro que existe en el planeta ya no se puede renovar. Los combustibles fósiles son también un recurso no renovable. Se sabe cuánto tiene, pero cuando se acaba, ahí se quedó todo, ya no hay más recursos. Ahora platiquemos un poquito de los recursos naturales que posee el país, que ese es el objeto de estudio en esta variable. Nosotros hablamos del recurso suelo, que también se llama recurso edáfico. Las tierras de Guatemala son fértiles, Guatemala es un país agrícola, por lo cual vamos a ver que sus suelos tienen características muy particulares. Por ejemplo, otro recurso que es el recurso forestal. Vamos a ver que Guatemala es uno de los países que tiene vocación, más que vocación agrícola, tiene vocación forestal por las características de sus territorios. Se estima que un 51.2% del territorio de Guatemala es apto para producir bosques, entonces tiene esa riqueza forestal. Otro de los recursos que tiene Guatemala son minerales. En Guatemala, como vemos en este mapa, existen grandes cantidades de yacimientos de minerales. Y vamos a ver que encontramos en diversas regiones, podemos encontrar también oro, plata, tungsteno, titanio, etcétera, que son minerales que actualmente por el desarrollo tecnológico que se tiene en la producción son muy necesarios. Agua. Guatemala es un país que tiene una riqueza hídrica muy importante, posee 3 vertientes, la del Pacífico, la del Caribe o la del Atlántico y la del Golfo. Cuenta con 38 cuencas hídricas, 7 lagos, que son factores muy importantes, pero desafortunadamente pues, muchos de estos se encuentran contaminados. Hidrocarburos. En Guatemala también existen 3 cuencas de hidrocarburos, la de Petén, la de Amatique y la del Pacífico. Actualmente solo se extrae petróleo de la de Petén. Desafortunadamente el petróleo de Guatemala
no es de alta calidad, porque tiene grandes niveles de azufre. Flora y fauna. Bueno, en Guatemala existe una diversidad. Guatemala es considerado uno de los países megadiversos, los 29 países megadiversos por la diversidad de fauna y flora que posee. En Guatemala hay al menos 7.700 especies vegetales, por lo menos 1.700 especies animales, entre flora y fauna. Entonces vamos a ver que existe una diversidad. Eso es un factor que ustedes deben de analizar muy cuidadosamente. Cuando hablamos de la biodiversidad que tiene el país, también nos vamos a dar cuenta de que no solamente es de flora, sino que también de grupos indígenas. Vemos aquí en este mapa, ustedes pueden observar la diversidad de especies que existen en el país, tanto de reptiles, de anfibios, de mamíferos, de aves, especies de flora también, pero también encontramos pueblos indígenas, volcanes. Guatemala tiene 37 volcanes, fuentes de agua, etc. Guatemala es un país rico en recursos naturales, por eso debemos analizar bien esta variable, porque nos sirve para establecer las potencialidades económicas que puede tener el municipio. Muchas gracias, compañeros, que tengan un feliz día.